vamos a hablar del anexo de cuentas financieras de no residentes y para eso tenemos la suerte de contar con una experta en normativa relacionada con CRS y FATCA. Cuentas financieras de no residentes. Anexo CRS. Un diálogo entre expertas. El día de hoy nos acompañan Mercedes Recalde y Diana Guerrero. Bienvenidos. Sano Juicio, una revista jurídica digital, se complace en compartir con ustedes este diálogo con expertos. Este día nos ha convocado un tema que está en boga relacionado con el intercambio de información. Sano Juicio es una revista que pretende generar, difundir y debatir contenido académico para estudiantes, profesionales, académicos, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, penal y tributario. Esta ocasión vamos a hablar del anexo de cuentas financieras de no residentes y para eso tenemos la suerte de contar con una experta en normativa relacionada con CRS y FATCA. Ella es la ingeniera y abogada Mercedes Recalde. Muchísimas gracias, Mechita, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Dianita. Muchas gracias a todo el equipo. Les auguro grandes éxitos en su revista porque es una revista profesional, una revista que ayudará para regular el conocimiento de estudiantes, profesionales y todos los que somos adictos a estos temas tributarios. Sí, muchas gracias, Mechita. Justamente es una suerte contar con usted. La idea de este diálogo es llegar con términos bastante simples y sin mayores tecnicismos a profesionales, abogados, no abogados, auditores, ingenieros, estudiantes, académicos, a toda aquella persona que le interese este tema que nos apasiona tanto, que es el intercambio de información. Vamos a centrar justamente nuestro diálogo en una información que es eminentemente pública, como es la resolución número NAC 45, publicada en el registro oficial 51 del 1 de octubre del 2019. Esta resolución, que es pública, establece el cumplimiento o la presentación de un anexo CRS. Dentro de la parte considerativa de esta resolución, evidenciamos un instrumento internacional denominado CAM. ¿A qué se refiere este instrumento, Mechita? ¿Cuál es su relación o su vínculo con el intercambio de información? Ya, gracias, Dianita. La CAM, ¿qué es la CAM? La CAM es la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. ¿Y qué es? Es un convenio internacional que el Ecuador firmó para poder realizar los intercambios de información y tener otros beneficios que son de la cooperación administrativa internacional. Es decir, en estos convenios firman los países y pueden tener beneficios para intercambios de información, poder recuperar deudas, entre otros. Nosotros como país firmamos este documento con el interés de poder intercambiar información internacional. Bueno, este reto que tenemos como país del intercambio de información internacional tiene que ver mucho con acuerdos internacionales que debemos firmar. Para esto, nuestro país en el año pasado ratificó la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. ¿Y qué es esta convención? Es un acuerdo que permite una cooperación internacional que podamos los países enviar información, recibir información y que haya una cooperación entre administraciones tributarias. Y uno de los principales objetivos que fue el interés del Ecuador es que podamos realizar intercambios de información internacional para poder luchar contra la evasión tributaria. Lo que vemos a lo largo del contenido de la resolución
inclusive es un término denominado estándar. Es prácticamente este estándar común de reporte que funciona como referencia o que establece los parámetros esenciales del cumplimiento de esta obligación. ¿Nos podría comentar al respecto, Mechita? Ya, el estándar, como su nombre lo dice, es una información internacional estándar, en donde tiene definiciones que lo van a manejar todos a nivel internacional, todos los que estemos en esta normativa CERES. Actualmente estamos como más de 100 países que vamos a realizar estos intercambios de información. El Ecuador próximamente están determinando la fecha, realizará estos intercambios. Pero nosotros tenemos que estar adaptados ya a estos nuevos conceptos internacionales, a estos nuevos estándares internacionales que nos van a permitir participar en este mundo que está globalizado en los temas de evasión fiscal y podamos recuperar el dinero que ha sido trasladado a otras jurisdicciones. ¿Y a qué se refiere o por qué ha sido denominado anexo CRS? ¿Qué significa y cuál es la importancia de este anexo? Ya, el anexo CRS, por sus siglas en inglés, Common Reporting Standard, fue adoptado porque a nivel mundial se conoce a esta normativa como CRS. Esta normativa, ¿qué es lo que hace? Regula los intercambios de información internacional. Como en el intercambio de información internacional intervienen varias jurisdicciones, todos tenemos que hablar un mismo idioma. Y el estándar común de reporte pone una normativa, tanto modelos de convenios, pone definiciones y procedimientos, tanto técnicos como procedimentales, para que todos hagamos lo mismo y podamos cumplir estos compromisos internacionales. Entonces, de ahí vienen las siglas en inglés, que es Common Reporting Standard. De acuerdo. Entonces, lo que haría prácticamente este anexo es tener como referencia a este estándar que usted nos acaba de comentar, Mechita. Es prácticamente el estándar que dirige o que emite las directrices que han sido utilizadas dentro de este anexo. Exactamente. Y como esta normativa es una normativa que está realizada por una institución, por un organismo internacional, es necesario que nosotras, como país, lo hayamos puesto en una legislación ecuatoriana y en una resolución ecuatoriana. Justamente estábamos indicando que entonces prácticamente es de este estándar lo que hemos traído a colación y aplicación dentro de nuestra legislación nacional, como lo sería la ley de reactivación. Sí, entonces nosotros, para la aplicación de esta ley del Common Reporting Standard, lo hemos aplicado a través de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento y Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. ¿Y esta ley qué nos dice? Esta ley nos dice que los órganos de control deben emitir normativa secundaria que apoyen los objetivos que tiene el pertenecer al foro global y al intercambio de información. Es por eso que el Servicio de Rentas Internas, en su momento, en octubre del año 2019, emite esta resolución, la número 45, con el fin de cumplir estos estándares internacionales. Perfecto. Entonces, hablando precisamente del contenido de esta resolución que ha sido publicada en el registro oficial el año pasado, ¿cuáles serían los sujetos obligados? ¿Quiénes son los contribuyentes llamados a cumplir este deber formal? Ya. Bueno, los sujetos obligados son las instituciones financieras, pero este nuevo concepto de institución financiera que aparece en el estándar son instituciones que se dediquen a realizar actividades financieras, entre las cuales están, por ejemplo, las instituciones de depósito, por ejemplo, están los bancos, las cooperativas, las casas de
de ahorro, están las instituciones de custodia, están las instituciones de inversión. Y, por ejemplo, una importante rama de estas instituciones son los fideicomisos, que son los obligados a declarar este anexo. Entonces, este anexo no solamente es para el sector de los bancos, cooperativas, sino también para el sector de los fideicomisos. Como ustedes saben, ahora se crean muchos fideicomisos, pero aquí en el Ecuador lo tenemos a los fideicomisos, los consideramos como unas sociedades. Entonces, estas sociedades también deben realizar este anexo CDS. De acuerdo, entonces para simplificar o para describir cuáles son los sujetos obligados serían las instituciones financieras, los fideicomisos, las instituciones de custodia. Y también las instituciones de seguro que tienen el ramo específico con un componente de ahorro. De acuerdo. Bueno, hasta el momento hemos hablado entonces de los sujetos obligados y quisiéramos hacer una pequeña pausa para continuar en lo posterior dentro de un momento. Últimamente hemos escuchado un término nuevo, no sabemos si es que es como tal una institución o un procedimiento. ¿En qué consiste la debida diligencia, Mechita? Sí, este es un término que generalmente se lo utiliza para hacer un procedimiento de revisiones. Este término ya viene y es a veces confundido con la debida diligencia que se realiza en la prevención del lavado de activos. Entonces, la normativa que ha establecido el GAFI establece una revisión en el sentido de la licitud de los fondos. Pero en el caso de la debida diligencia para el CDS, es la revisión de la información referente a la residencia fiscal. Es decir, son procedimientos que nos ayudan a identificar la residencia fiscal de los contribuyentes. Es decir, antes de hacer nosotros el anexo, tenemos que hacer algunos procedimientos de debida diligencia y una vez que los hayamos hecho y hayamos identificado razonablemente la residencia fiscal, podemos poner esta información en el anexo. No sé si contesto tu pregunta, Ninita. Sí, o sea, al menos lo que se puede simplificar es que el procedimiento de debida diligencia, su objetivo primordial es averiguar la residencia de los sujetos pasivos. Es prácticamente a esto que nos lleva la debida diligencia. ¿Tiene algo que ver con la autocertificación? ¿Qué es la autocertificación? Ya. Uno de los procedimientos de debida diligencia es la autocertificación. Entonces, ¿qué pasa? Las cuentas generalmente las divide esta normativa en cuentas nuevas y cuentas preexistentes. ¿Y cuáles son las cuentas nuevas? Las cuentas que el contribuyente debe abrir desde, o que mejor dicho, abrió desde el 1 de octubre del año 2019. Y tiene que realizar esta autocertificación. La autocertificación es que yo certifico cuál es mi residencia fiscal. Es por eso que las instituciones financieras le piden al cliente que realice su autocertificación. Por ejemplo, una persona que es residente del Ecuador puede tener una nacionalidad diferente. Es decir, puede tener una nacionalidad colombiana, una nacionalidad peruana, una nacionalidad española, pero sin embargo cumple las características de ser residente en el Ecuador. Asimismo, en este anexo que es de no residentes, podemos tener personas que son residentes fiscales en otras jurisdicciones a pesar de tener una residencia fiscal en el Ecuador. Entonces nosotros, no es solamente que un ecuatoriano ya no debe ser reportado en este anexo. Un ecuatoriano que tiene una residencia fiscal en otra jurisdicción debe reportarse a la jurisdicción donde sea residente. Entonces es muy importante este tema de autocertificación. Y esta autocertificación debe ser firmada por la persona natural, por la sociedad o por la persona que ejerce el control.
¿Y a qué nos referimos con la persona que ejerce el control? Este término de persona que ejerce el control tiene mucha relación con el beneficiario final. ¿Y quién es el beneficiario final? Es quien está al final de la cadena societaria. Es la persona natural. Este término beneficiario final también es un término internacional que viene con estándares que también ha definido el GAFI. Entonces, tanto el GAFI como el Foro Global han definido este concepto de beneficiario final, es la persona que está al final de la cadena societaria, es el dueño de toda la cadena societaria. El CDS debemos identificar al beneficiario final solamente de las entidades no financieras pasivas, que es otro concepto que aparece aquí en el estándar, las entidades no financieras pasivas. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son? Son sociedades cuyas rentas, en su mayor parte, del 50%, son rentas de capital. Hasta el momento vemos que el cumplimiento de esta obligación va más allá de presentar un anexo, Mechita. Vemos que cada uno de los sujetos pasivos debe implementar una serie de software, inclusive oficiales o recursos humanos que se dediquen precisamente al cumplimiento de procedimientos de debida diligencia, solicitudes de suscripción de autocertificaciones, pero ya hablando como tal del anexo, exactamente cuál es la información que comprende este deber, qué es lo que se tiene que reportar en el anexo CRS. Ya. Una vez que hemos hecho estos procedimientos de debida diligencia, tenemos que llenar este anexo. ¿Y qué contiene el anexo? Contiene alguna información entre los cuales están los datos del cliente, como son nombre, dirección, teléfono, y también la parte de la residencia fiscal, en donde tenemos que decir qué país es su residencia fiscal y la dirección de esa residencia fiscal. Además, se debe reportar los saldos en la cuenta al 31 de diciembre del año 2019 y los intereses, dividendos u otros ingresos que hayan obtenido de esas cuentas. Entonces debemos reportar dos valores, tanto los saldos como los intereses o rendimientos financieros que hayan tenido. Ante el incumplimiento de la presentación de este anexo, ¿existe una sanción? Sí, la ley establece una sanción. Esto es muy importante recalcar que la sanción es puesta en una ley, no es una sanción puesta en una resolución. La sanción son 250 remuneraciones básicas. Y nos preguntaremos por qué es este valor, que actualmente son $100,000. Y es por la importancia que tiene esta información. Esta información va a ser trasladada a otras jurisdicciones. Entonces, es una información sumamente importante porque nos puede traer conflictos a nivel de otras jurisdicciones y con otras jurisdicciones, con países que estén intentando. Entonces, presentar mal esta información muchas veces puede traer problemas hasta de denuncias de los convenios internacionales que se ha firmado. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos al entregar esta información. Lo que vemos, Mechita, es que esta resolución va en línea con un instrumento internacional, es decir, tenemos un convenio suscrito por el Ecuador que ya se encuentra publicado en el registro oficial, tenemos una ley orgánica, tenemos un anexo, tenemos un acto normativo, es decir, lo que vemos es que toda la normativa viene inclusive de un instrumento internacional. Por ende, nos damos cuenta que no se trata de cualquier acto normativo. Inclusive quisiera escuchar tal vez su criterio, Mechita, a qué nos podría llevar el cumplimiento eficaz de la obligación que ha sido establecida en esta resolución. ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué es que este deber nos trae o este deber se ha establecido inclusive desde un instrumento internacional por una ley orgánica e inclusive se ha emitido una resolución al respecto? ¿Por qué es tan importante este anexo? Ya, como les habíamos revisado,
no cumplir con esta información, nosotros tenemos un compromiso internacional. Es un compromiso firmado por el presidente de la República que representó al Ecuador en su momento, que fue representado por la directora del Servicio de Rentas Internas, quien suscribió estos acuerdos. Pero son como país. Entonces, el no cumplimiento de estos acuerdos puede hacer que se denuncien estos acuerdos y podamos tener problemas internacionales. Entonces, podemos también causar inconvenientes a personas que están en otras jurisdicciones porque estamos proveyendo información falsa o errónea. Es por eso que hay tantos pasos de verificación, como son los procesos de debida diligencia, que ya los hablamos, para información. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy eficientes para proveer esta información a la administración tributaria. Entendemos que el objetivo global de esta obligación es caminar hacia la transparencia fiscal. ¿Cuáles serían los beneficios de la transparencia fiscal? ¿Qué nos trae como país el impulsarnos hacia esta tendencia de transparencia fiscal que inclusive ha sido adoptada por la Unión Europea y hoy por hoy ya se encuentra implementándose poco a poco en la misma región? Sí, como tú muy bien lo has dicho, Dianita, estos estándares son de transparencia internacional. Ayudan a que todos los habitantes del mundo paguen los impuestos donde deben pagar. Porque generalmente, ¿qué han hecho los evasores? Y aquí conocemos a muchísimos que han cometido actos ilícitos, que han defraudado al Estado. Han cogido estos dineros y los han depositado en otras jurisdicciones, de tal manera que ha sido muy difícil para la administración tributaria poder determinar estos valores. ¿Cuál es el concepto de transparencia? Como su nombre lo indica, es que todo esté visible a los ojos de todo el mundo. Es decir, que los países puedan saber cuáles son sus contribuyentes que no están pagando impuestos, que sepan cuáles son los evasores fiscales y saber qué parte que le corresponde a un país está siendo evadida y está siendo trasladada a otro lugar. No es malo que nosotros tengamos dinero en otros países. Lo malo es que perjudiquemos a el país con la evasión fiscal. Ahora, si es que una persona ha sacado su dinero, pero está tributando en el Ecuador lo que le corresponde, no va a tener ningún problema. Pero si es que hay personas que han sacado su dinero y no están tributando o lo han sacado ilícitamente, podrían tener ya un tema de defraudación tributaria que es considerado como un delito aquí en el Ecuador. ¿Cuál es la fecha en la que los sujetos pasivos deben cumplir con este deber formal? Esta obligación debe cumplirse según el 9º dígito del RUC. Y empezamos justamente el día de hoy, 10 de julio, con el primer dígito, que va a seguirse presentando hasta el 28 de este mes. Entonces, inicialmente, esto tenía que haberse cumplido en mayo, y es así como la resolución 45 tiene fechas que van a mayo, pero debido a la emergencia sanitaria, fue ampliada esta fecha. La Administración Tributaria amplió y actualmente se debe presentar en este mes. Muchas gracias, Mechita, y muchas gracias a todos los que se han conectado en este diálogo conjuntamente con Sano Juicio. Este es un tema que nos apasiona tanto a Mechita como a mí, el tema del intercambio de información. Esperamos de alguna forma haber solventado sus inquietudes y, por otro lado, haber generado nuevas dudas. Esperamos que con estas dudas ustedes acudan al registro oficial, acudan a empaparse de toda esta resolución, el acto normativo que es plenamente público, y así también a los canales de información y a los medios oficiales para que continúen indagando sobre este tema del intercambio de información. Es un tema que, además de estar en boga, merece ser investigado.
y sano juicio espera que de alguna forma haya generado en ustedes cierta inquietud o cierta iniciativa por continuar indagando y generando pensamiento jurídico en torno al intercambio de información. Gracias, Mechita. Muchísimas gracias, Dianita, muchísimas gracias a todo el equipo y cuenten conmigo para el apoyo de siempre. Gracias. Muchas gracias, Mechita.